Vamos a compartir una palabra, hermanos, que está en uno de los salmos, el primer salmo escrito por Asaf. El primer salmo escrito por Asaf es el Salmo 50, así en el orden en el cual se encuentran los salmos, ya que escribió otros salmos también, pero el primer salmo escrito por Asaf, que tiene por título Dios juzgará al mundo. Es así el título de este salmo, no del sermón. El sermón tiene por título El juez supremo intolerante al pecado. El juez supremo intolerante al pecado. Salmo 50, hermanos, vamos a tomar lectura. Dice, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, el que no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que tenemos, Señor, reunidos en este lugar. Y te pedimos, Señor, a través de tu presencia, tu Espíritu Santo, que nos puedas guiar por medio de la exposición de tu palabra para poder, Señor, entender este mensaje, para poder aprender más sobre tu glorioso juicio. Y también, Señor, para poder, Señor, ordenar nuestros caminos y considerar en cada momento, Señor, lo que tú nos demandas, para ser obedientes con una fe genuina, con un arrepentimiento, Señor amado, que realmente sea verdadero, y para poder ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, para la gloria de tu nombre. Amén. El Salmo 50, salmo escrito por Asaf, hermanos, nos dice este salmo, el juicio, o Dios jugará al mundo, está hablando, es un salmo que hace mención a un juicio. Lo primero que tenemos que entender de este salmo,
que es un salmo que está realizando un juicio de manera colectiva. Podemos entender en el Salmo 51 que es un juicio sobre el pecado personal de alguien en particular, solamente un juicio personal en el Salmo 51, pero en el Salmo 50 vamos a ver un juicio de manera colectiva. Es un juicio, hermanos, en el cual el Dios de dioses, así comienza el salmista introduciendo el salmo, utilizando un título expresado también en Josué capítulo 22, versículo 22. El Dios dice, de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Expresión que utiliza también en el libro de Josué, hermanos, cuando en un momento determinado están volviendo a la tierra aquellos de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y obviamente, hermano, la media tribu de Manasés, y se encuentran ya al otro lado del Jordán y en un momento determinado comienzan como a acusarlos de haber cometido pecado. Las palabras en ese libro de Josué capítulo 22, versículo 22, dice Jehová Dios de los dioses. Es la misma expresión que se está usando en el Salmo 50. Jehová Dios de los dioses por duplicado. Así lo dice el versículo 22. Jehová, Dios de los dos dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, nos salve hoy. Si no nos hemos edificado altar para volvernos, dice, en pos de Jehová y para sacrificar holocausto y ofrenda o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos los demande. Está haciendo un llamado, hermano, al Dios supremo, al juez supremo, donde Él va a intervenir en un juicio, en un tribunal, en un escenario muy especial. El tribunal que se va a ejecutar, donde aquí vemos que Dios, el juez supremo, va a presentarse según el Salmo 50, hermano, porque ha convocado a toda la tierra y esta vez lo va a hacer de una manera muy particular para juzgar a su pueblo. Así lo dice la palabra de Dios. El Dios de dos dioses ha hablado y convocado a la tierra. Y mire cómo dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, toda la tierra será allí testiga del juicio que se va a llevar a cabo. El Señor está acusando a un pueblo. Hay una acusación que se va a llevar desde el versículo 7 al versículo 21. En los primeros 6 versículos vamos a ver la naturaleza del juez supremo. La naturaleza del juez supremo. Él va a presidir un juicio, él va a comparecer ante este juicio para realizar dos acusaciones a su pueblo. Le está hablando a su pueblo. Versículos 7 al 15, por un pueblo ritualista, por un pueblo, hermano, ceremonialista, por un pueblo formalista. Eso es lo que está acusando Dios, el juez supremo, a este pueblo. Y desde el versículo 16 al 21 está acusándolo ahora a ese pueblo por ser hipócrita, por su rebelión. Y desde el versículo 22 al 23 para finalizar, el Dios, juez supremo, que es juez justo, santo, bueno y misericordioso, va a presentar la solución, hermanos, a ese problema. Por lo tanto, hermanos, estamos introduciéndonos en lo que es la naturaleza del juez supremo. El primer texto dice, el Dios de dioses. Está haciendo mención a este Dios, hermano, Elohim, el Dios plural, el Dios sabio, el Dios poderoso. También dice Jehová, el Dios de pactos. El Salmo comienza con una manifestación de la majestad, describiendo, hermano, como si fuese un heraldo. Cuando nosotros vemos que el rey va a comenzar un cierto discurso y se presentan los títulos del rey poderoso, así también en un acto solemne como este juicio,
Dios se está presentando a través del salmista como el Dios todopoderoso, el Dios de pacto, el Dios lleno de autoridad, que existe por sí mismo, que no depende de nadie, este Dios que juzgará toda la tierra, pero que ahora va a juzgar a su pueblo. Dice la palabra de Dios, hermanos, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, versículo 3, no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Hermano, el salmista David estaba tratando de llevarlo a un escenario en el cual, por medio de una teofanía que había ocurrido ya allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba junto al monte del Sinaí para recibir las tablas de la ley. Usted recordará ese hecho, ese escenario que sucedió allí en Éxodo capítulo 19, podemos ir allí, y versículo 16 dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía sobre el humo, dice, de un horno, como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido el escenario de esa teofanía, de esa presencia y de esa manifestación de Dios visible? Bueno, seguramente habrá sido tan aterrador que en el capítulo 20, versículo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice que hicieron? Temblaron, temblaron y se pusieron lejos. La presencia de Dios estaba ahí. El pueblo temblaba. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, la presencia del Señor genera temor, pero estos estaban temblando, porque, hermanos, sus conciencias lo acusaban en las condiciones que ellos se encontraban. Estos estaban temblando, y aquí el salmista utiliza, hermanos, ese mismo escenario como para entender lo que se estaba generando. El Dios, el juez justo y supremo, irrumpe en un escenario con acusaciones y convoca a todas las naciones, no para juzgar a todas las naciones, sino para emitir un juicio a su pueblo. Este es el momento donde comienza en sus primeros 6 versículos a mostrar la naturaleza de este Dios. Ha convocado toda la tierra. Vemos nosotros cómo realmente comienza el versículo 4, dice, el alcance del juicio solamente es para el pueblo de Dios. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Nosotros vemos esa misma expresión, hermanos, que utiliza aquí el salmista, como lo hace también en el libro de Isaías, capítulo 1. Usted recordará en el libro de Isaías que el profeta Isaías es como que comienza con los tapones de punta, ¿no? Imagínense, si dicen que el libro de Isaías, que tiene 66 libros, 66 capítulos, es un resumen, hermanos, realmente de toda la Biblia, que son 66 libros. Así que comienza en el capítulo 1 haciendo mención en el versículo 2, simplemente para tomar lectura de esos textos que dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice que hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. El pueblo de Dios se rebelaba contra Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Qué dice? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento.
Hermanos, lo puede leer después usted. Aquí el salmista, en el Salmo 50, hace mención que Dios convoca a los cielos, dice, de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Luego dice, confirmando esto, juzgadme, mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. Y luego dice, Selah. Ese Selah es un momento para meditar, es un momento de silencio para procesar, para considerar, para estar atento a lo que el Señor viene a hacer. Él está convocando a los cielos como testigos a la tierra, hermanos, para este juicio. El salmista ve a un juez que va realmente a irrumpir con toda la justicia de él, porque este juez justo se caracteriza no como los jueces de la tierra. Imagínense si nosotros tenemos jueces que son corruptos, porque dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, cuánto más si no hubiera presencia de jueces en la tierra. ¿Cómo estaría este mundo? ¿Cómo se encontraría? Vivimos en un mundo donde todo pasa de acuerdo a cómo está el peso de cada uno. El que tiene algo, hermano, es favorecido. El que no tiene nada es desechado y el que tiene mucho pasa por otro costado. Y esa es la justicia de este mundo. Así se mueve este mundo. El mundo se maneja de esa manera, con una justicia que termina siendo injusticia. Y la realidad de que no estamos hablando de un juez que se compare con el mundo. El juez justo que resplandece desde su santa morada. Ese juez justo, hermanos, que tuvo allí al pueblo rodeando el Sinaí para darle las tablas de la ley, el decálogo de las leyes morales. Hermanos, este juez ahora se va a ir a Jerusalén. Ahora se va a retirar de ese lugar y se va a ir a Jerusalén para encontrarse con su pueblo, para acusarlo por estas cuestiones que ya dijimos, formalismo, ritualismo, o en la segunda parte, por ser un pueblo hipócrita y rebelde. Mientras Dios reunía los cielos y la tierra, hermanos, podemos ver cómo y poder entender lo que el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Podemos conectar esos versículos. Es importante conectarlos. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, está haciendo mención de algo que está por ocurrir. Sí, dice, mire, Primera de Pedro 4, lo tienen en el pasaje 17. Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience. ¿Por dónde dice? Por la casa de Dios. No es un juicio para condenación, no es un juicio de condenación eterna, sino que esto es un juicio temporal, es un juicio de corrección. Dios está tratando con un pueblo, es su pueblo, son sus santos, pero algo le está reclamando a esos sus santos que a Dios no le está agradando, porque Dios es intolerante con el pecado. ¿Está aquí en esta mañana? Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermanos, es importante conectar estos versículos porque aquí estamos diciendo que este salmo no tiene nada que ver con un juicio en el sentido de condenación. Aquí en el Salmo 50 está haciendo mención de un juicio de corrección. Por eso dice, juntadme mis santos. Dios reúne sus santos para un juicio ante un mundo como testigo. Sería mejor que cuando el pastor nos llame a toda la iglesia. Sería mejor que cuando nosotros tengamos que ser tratados primero privado, ahí que nadie se entere del adulterio, que fui, robé, que cometí tales cosas, porque nos avergonzamos ante el pecado, o no nos avergüenza el pecado. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? O no pasa nada, porque si no pasa nada, hermanos, ya no somos del pueblo de Dios.
Si no pasa nada, porque entonces no hay, hermano, arrepentimiento en nuestro corazón, es porque Dios no habita en nosotros. Si el Espíritu Santo no nos redarguye, hermano, entonces algo está sucediendo. Pero cuando somos hijos del Señor, nosotros preferimos que sea en privado y que no se enteren los demás. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra cuestión. Nosotros estamos más dispuestos a salvar nuestra imagen, más que nuestra relación con Dios. Nos interesa más nuestra apariencia que nuestra realidad en nuestro corazón. Y eso es lo que está pasando con este pueblo. Por eso Dios está tratando con sus santos, reúne a sus santos y va a tratar a su pueblo de una manera muy particular ante todo el mundo, como testigos. Y si ellos no escuchan la corrección, llegará el día en que se ocupará de su pecado, hermanos, de una manera diferente. Los que hicieron conmigo pacto, dice el Señor. Entonces podemos entender lo que está sucediendo aquí. Es aquellos que realmente se presentan delante del Señor, no para enfrentar un juicio de destino eterno, porque estos han confiado realmente en Dios, como nosotros en Jesús, y nosotros sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero sin embargo, como dice el apóstol Pablo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, como está escrito en Romanos 14:10 y en 2 de Corintios 5:10, que menciona justamente que nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de un juicio temporal. Dice la palabra del Señor: el acusado es el pueblo de Dios. Dice, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es, ¿quién es el juez? Dios es el juez. Dios ciertamente juzgará la tierra, incluyendo a todos los impíos, y lo hará con justicia. Sin embargo, Él tiene un trato muy particular con su pueblo. Versículo 7, comienza la segunda parte, hermanos, de este desarrollo, donde vemos ahora desde el versículo 7 hasta el 21, las acusaciones de este juez supremo. La primera acusación que hace es desde el versículo 7 al 15. Dice el versículo 7, oye pueblo mío, está hablando a su pueblo, y hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios. De hecho, él había demandado que se ofrecieran sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. El tema no era, hermano, el sacrificio que se presentaba, sino que el pueblo, hermanos, cada vez que presentaba su sacrificio, lo hacía de una manera tan ritualista, ceremonialista, que se había olvidado la razón y el motivo por la que ofrecía ese sacrificio. Había perdido, hermano, la visión por la cual se encontraba delante del Señor. ¿Por qué presentaba ese animal? Que de hecho era costoso, porque para sacrificar tantos becerros, tantos cabritos, tantos corderos, todo eso exigía mucho dinero, de hecho. Pero sin embargo, ya no estaban mirando el costo, ya no estaban mirando eso. Y de hecho lo hacían de manera muy religiosa, con un corazón totalmente alejado del Señor y de sus mandamientos. Por eso el Señor les termina reprochando. Él dice, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Dios no necesita de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita de nuestras oraciones. Él no necesita que tú te presentes domingo a domingo en este lugar. Él no lo necesita. Él no necesita que tú leas la Biblia. Él no necesita que tú vengas y cantes. Él no necesita eso. Él no necesita que tú vengas y ofrendes y diezmes y les des de comer a los pobres. Él no necesita nada de eso. Absolutamente nada de eso le sirve a Dios, sino que a nosotros nos sirve para entender
lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros, hermanos, miramos la obra de Cristo, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, todo lo que hacemos para la gloria de Dios cuenta delante del Señor. Pero lo que no hacemos para la gloria de Dios no sirve de nada. Entras por esa puerta, te sientas aquí, escuchas su mensaje y te vas sin darle la gloria al que vive y reina por los siglos de siglos. Te vas como has venido y eso no cuenta. Eso no sirve, eso no vale delante de los ojos de Dios. El ritualismo que está acusando Dios contra su pueblo es que este pueblo, hermano, habían comenzado directamente a entregar de una manera tal que ya no había fe en lo que hacían, ya no había esperanza en lo que hacían, ya no había devoción en lo que hacían. Todo era una repetición vacía, eran ceremonias religiosas. Por lo tanto, hermano, el pueblo es acusado por esta realidad. Y mire lo que le dice el Señor, porque Dios se está disgustando con este pueblo, Dios está ofendido con este pueblo, y como Él es intolerante al pecado, hermano, esta cuestión de práctica de sacrificio que estaban realizando en el antiguo pacto, convertida solamente en una formalidad vacía, que olvidaban realmente el principio por el cual realizaban el sacrificio de transferencia del pecado, ya iban y lo desgollaban al animalito y se acabó el problema, listo, cumplimos, hasta capaz que le sentían al animal, un cordero menos, y estaban ahí, y yo tuve que salir bajo la lluvia, en el frío, y me tuve que comer 2 horas en el colectivo, y me tuve que bancar al culto de 3 horas y media, porque el hermano hizo extensivo la predicación. Y hay cosas que están pasando en nuestro corazón mientras estamos sentaditos todos y hasta los que estamos acá arriba, que muchas veces el Señor dice, eso yo no recibo, eso yo no lo recibo, eso a mí no me agrada, eso no cuenta. ¿Está aquí en esta mañana? Hermanos, los sacrificios bajo la ley judía fueron designados por Dios y de hecho el Señor lo dice, no te reprenderé por tu sacrificio, versículo 8, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Lo tenía que hacer. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. En otras palabras, lo que tú traes para ofrendar, yo te lo di primero a ti. Si tú vienes a darme la gloria a mí, es porque yo primero accioné en ti. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros primero. No me amaste vosotros a mí, sino que yo os amé primero. Y cuando entendemos esto, hermanos, venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. No venimos pavoneando, no venimos como el fariseo hipócrita que se presentó delante del templo, que oraba, diezmaba y no era como el publicano pecador. Venimos con un corazón totalmente compungido delante del Señor, reconociendo el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso el Señor está enojado. Y su queja, hermano, es acusar a un pueblo que cumplía sacrificios, pero no lo hacía con sinceridad, no lo hacía con devoción. Hermanos, había malas intenciones. Con una mano degollaban y con esa misma mano maldecían, hacían cualquier cosa. De hecho, vamos a ir viendo después cómo termina la cuestión aquí. Entonces, el Señor le dice, ¿ustedes me van a querer de comer a mí? ¿Ustedes me vienen a ofrecer esto a mí? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El Señor irrumpe con toda autoridad, como para dejarlo callado a todo aquel que quiera decir, pero yo canté, no te conozco, pero yo hice, apartado de mí, hacedor de maldad. Dice,
¿He de comer yo carne de toros y de beber sangre de machos cabríos? Y ahí dice el Señor, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dios exige una adoración verdadera, una adoración en espíritu y en verdad, como lo dice San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que el Dios busca adoradores y los tales que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si tú te presentas delante del Señor con una soberbia, con un corazón totalmente altivo, hermanos, eso no agrada a Dios. Para Dios es simplemente ritualismo. Y este fue el pecado de los fariseos, de los que, hermanos, en la era de Jesús estaban persiguiendo a Jesús, que no se lavaban las manos. Usted sabe todo lo que pasó, que comían con pecadores y publicanos. Hablaron mal de Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo. Semejante ladrón Zaqueo, terrible delincuente. Y ahí está Jesús, míralo. No, y en algo debe andar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los peores de los miserables, y Zaqueo calificaba como uno de los peores miserables porque había robado mucho, bastante había robado. Pero también así se arrepintió por la gracia del Señor, porque Dios le dio la fe y el arrepentimiento para querer, y acudió al llamado del Señor, porque cuando Dios lo llamó Zaqueo, desciende y date prisa porque es necesario que hoy pose en tu casa. Zaqueo lo recibió con gozo y entregó como una demostración de transformación todo lo que había robado. A los pobres el 50% y a los demás 4 veces más, conforme a la ley que exigía que se tenía que devolver 2 y hasta 4 veces más si había sido muy alevoso el choreo. Así fue. Y dijo, yo soy el más delincuente de todos, voy a devolver 4 veces más. No fue un ritual eso, porque hay que estar ahí. El joven rico no hizo eso, ¿no? Se fue triste. Le tocó el bolsillo el Señor y se le acabó la fiesta. Entonces, cuando llegamos a la ofrenda y cuando llegamos a la parte de que tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, hermano, eso también es parte del culto. ¿Está aquí en esta mañana? Es parte del culto. Es parte del culto. Cuando entras y oras, cuando entras y cantas, cuando ingresas y te predican la palabra, eso todo es un tiempo en el cual estamos adorando colectivamente al Dios que merece toda la gloria. Por eso Él dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Cuando hay un entendimiento de lo que Cristo hizo nosotros, mientras yo estoy en ciega, espiritualmente muerto, en delitos y en pecado, no veo nada. Ciego espiritual, sordo espiritual, sin entendimiento. Lo que pasa a mi alrededor no me importa. Estoy siendo insensible a lo que es realmente lo espiritual. No es que estoy de alguna manera anestesiado al mundo espiritual, porque de hecho estoy en tinieblas y bien metido adentro. El tema es cuando hay una apertura por la gracia de Dios de nuestro entendimiento, porque Dios nos abre el entendimiento para que comprendiéramos las Escrituras y nos da fe y arrepentimiento, y ahora entendemos que merecíamos la condenación eterna, que nosotros estábamos muertos y nosotros merecíamos el infierno eternamente y para siempre, pero Cristo por sola gracia nos salvó, nos rescató, nos libró de la condenación eterna. Hermano, el agradecimiento, la alabanza y la gloria al que vive y reina por los siglos de siglos es todos los días de nuestras vidas. No es cuando me va bien en lo económico, cuando estoy bien en el amor, porque hay matrimonios que se pelean y ya no congregan. Se acabó el gozo. Ya dejan de congregarse, le echan la culpa a Dios. Ahí está. Me abandonó mi esposa. ¿Y lo vas a solucionar en tu casa? ¿Sin Cristo? Porque quizás tu esposa no era creyente, pero tú, si eres creyente,
confía en Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Aquí Dios está tratando de pasar le está pasando cuentas, ¿no? Y le está diciendo cosas fuertes a un pueblo que era ritualista, pero ahora va a salir a otra parte de un pueblo que estaba en peores condiciones. Ya en peores condiciones, hermano, ya rebalsa el vaso. Versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios. Y usted dirá, al malo, todos somos malos, no hay ni uno bueno. Todos somos malos delante de los ojos de Dios. ¿Qué tienes tú que hablar? Pero este ya peligra, porque este se jactaba de que conocía las leyes de Dios. Este se jactaba de que sí, todo conozco yo. Yo conozco GES, sí, conozco GES. Pastor Raúl Oliva, sí, lo conozco, sí. Predican sana doctrina. Imagínate, están en una iglesia bíblica, saludable, sana doctrina, la doctrina de la gracia, como le gusta a Oscar Fulco, ¿no? Nada de calvinismo. Gloria a Dios, una iglesia, hermosa iglesia. Y entran, y congregan, y se suman al coro. Y hasta incluso a veces por ahí se animan a la otra parte, ¿no? Hasta son diáconos, pastores, todo, completo. Van pasando etapa a etapa, William Carey, todos los seminarios que usted se imagina. Pero hermanos, tienen una apariencia que Dios no puede ser burlado. Dice, Dios no puede ser burlado. Lo podemos esconder delante de los demás, pero delante de Dios no se va a esconder absolutamente nada, porque todo sale a la luz a su tiempo. ¿Está aquí en esta mañana? Pero al malo dijo Dios. Estos son mensajes impopulares. Yo sé que así, el pastor lo dijo el miércoles cuando estábamos acá, y yo dije, cambio el mensaje, pero a mí me dio paz por lo que compartió el pastor, que creo que es más duro de lo que estamos compartiendo ahora nosotros. Si usted se perdió lo del miércoles, quiero decirle que volaba en cabeza acá. Pero al malo dijo Dios, y yo me gozaba, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Estos son los que rechazan la corrección, rechazan la disciplina. Se molestan cuando se les llama la atención. Cuando son descubiertos, porque Dios los descubre al toque, nada se puede esconder de los ojos de Dios, se molestan. Se molestan de tal manera, hermano, que Dios le empieza a decir las cosas que hacían. Y mire, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor es, las leyes de Moisés, el decálogo que yo te dije, mira, el 8, el 7, el 6, le entró a nombrar todos los mandamientos y venían para abajo, ¿no? Venían para abajo. Dice, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. Y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería como tú? O sea, que voy a camuflar las cosas, que voy a dejarla pasar, que no, está bien, no pasa nada, total. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto valés? Usted sabe, hermano, que yo salí de una iglesia que ahí era cuánto tenés, cuánto valés. Si tenía mucho, no, a ese no le diga nada, se puede llegar a ofender. Es más, por la gracia de Dios, por haberle dicho algo a ese que tenía mucho, yo estoy aquí para la gloria de Dios. En una iglesia que habían casado a una persona 2 veces, pero claro, un pastor, para no decir nada, lo mandó a casar al otro, que venía pobrecito de allá del norte, de Estados Unidos. Y ya lo dije esto, hermano. Esa es la realidad triste. El Señor
está viendo que este pueblo no está considerando la obediencia sincera de los mandamientos. Y él está poniendo en contraste, mire, hermanos, los sacrificios ritualistas con los sacrificios sinceros. Dios acusa al pueblo de ser un pueblo ceremonialista, pero también un pueblo hipócrita. Y por eso está acusándolo permanentemente con el único motivo de dar una solución al problema. Dios no le está acusando para que este pueblo, hermano, termine en condenación. Al contrario, Dios los está acusando para que revean su situación, consideren, porque esa es la realidad de todo esto, para que consideren, se vuelvan de sus malos caminos y comiencen a vivir para la gloria de Dios. ¿Está aquí en esta mañana? Entonces, vemos que la acusación que hace por esta cuestión de rebeldía, de hipocresía, hermanos, escala a otro nivel, donde ya Dios dice, bueno, ustedes son como Acán. Mire, eso es terrible, ¿no? En Josué, usted conoce la historia de Josué 7 y qué había pasado, que no habían logrado ganar la guerra contra Jai. Y dice Josué, ¿pero qué pasó? Algo sucedió acá. Claro, había uno que se agarró lo que no tenía que agarrarse, ¿no? Y pasó lo que pasó. Fueron derrotados. Josué los llamó, les dijo, declara. Mire, ese versículo es importante. Lo quiero tocar ese versículo porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Capítulo 7, versículo 19 de Josué. Ese versículo es importante. Mire lo que dice, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, ¿cómo le dice? Hijo mío. Qué cosa, ¿no? Porque él era el líder del pueblo de Israel. Le dice, hijo mío. No le dice, che vos. No era un desconocido. Era alguien importante acá. Dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En otras palabras, lo que le está diciendo Josué a Acán es, entiende que él merece la gloria, confiesas tus pecados. Cuando tú confiesas tus pecados, le estás dando gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hay alabanza cuando hay arrepentimiento genuino. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, hermano, hay una relación entre la verdadera adoración y la confesión de los pecados. No es tapar el pecado, verdadera adoración, y camuflarse. Es venir delante del Señor y reconocer que soy débil, que he caído, pero también puedo decir como Miqueo, tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La idea es restaurar la relación con Dios. La idea es correr a la cruz de Cristo. La idea es buscar. Por eso el Señor le está diciendo a este pueblo, ya en el final del capítulo 50, en los últimos versículos, ya para que le golpee el sistema nervioso, le dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas, o sea, te dejé pasar un tiempito, pero estaba esperando tu reacción, estaba esperando que tú meditaras, que procesaras todo esto. ¿No te das cuenta que estás perdiendo bendiciones del Señor? ¿No te das cuenta que no estás yendo realmente por los caminos que Dios te ha trazado? ¿No te das cuenta que tu vida ya no es como antes? ¿Ya no tienes ese gozo? ¿Has perdido el gozo de la salvación? Bueno, capítulo 51 le encanta al pastor Nicolás. El Salmo 51 habla justamente de lo que le pasó a David. Pero eso ya es personal, esto es colectivo. Después le predica a Nicolás el capítulo 51. Dice, pensabas que de cierto sería como tú, eso es fuerte. Ya Dios dice, ¿tú quieres que yo me ponga en tu condición? Te reprenderé y te pondré delante de tus ojos. O sea, en otras palabras, Dios, yo voy a sacar todo a luz. Yo voy a poner todo a descubierto. No vas a ocultar más tu doble identidad. Ahora vas a ser
ante los ojos de los demás descubierto para que te avergüence. Fíjese como el caso de 1 de Corintios capítulo 5, el caso de inmoralidad sexual. Bueno, expulsado para que se arrepienta ya. Gloria a Dios. Después volvió, pero primero era ese para afuera. Y cuando hay una disciplina, cuando hay algo fuerte, porque Dios está tratando con nosotros, nosotros tenemos que pararnos en los caminos y, hermanos, meditar en ese momento y preguntar por las sendas antiguas, por el buen camino a seguir. Y lamentablemente el pueblo siempre en rebeldía, siempre para allá, como la mula que no tiene el freno, tira para cualquier lado. ¿Se subió en un caballo sin freno usted? Es imposible manejarlo. A mí me tiró sentado. Me quise hacer el buen domador y ese que era mansita, entre comillas, pero no tenía freno. Yo la manejo sin freno, le digo. Y me subí arriba y yo le decía que venga para acá y no me hacía caso, no me escuchaba. Y me largó allá. Pero cuando le puse el freno, ya yo la manejaba como yo quería. Yo le hacía para atrás, se frenaba, porque le duele la boca, es verdad, es algo loco eso. Pero ahí está toda la cuestión. Y Dios nos pone un freno, hermanos. Nos pone un freno porque nosotros vivimos en desenfreno, como el pueblo de Israel, cuando allá en el becerro de oro y hacía fiesta y vivía el jolgorio y se olvidaba de Dios, se olvidaba de lo más importante. ¿Por qué congregas? Porque me gusta cómo habla el pastor. No, si es por eso, hermano, estás perdido. No está para complacer el oído tuyo el pastor, está para predicarte la palabra del Señor, para que edifiques tu fe en Cristo Jesús, para que tengas esperanza duradera y eterna en Cristo de su amor, su gracia y su misericordia. Dios está con nosotros, por eso dice, entended ahora, viene ahora el momento de la consideración, ahora, es hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación porque tal vez hoy estás aquí y nunca tuviste un encuentro con Dios. Estás aquí hace mucho tiempo, pero nunca supiste lo que es el verdadero arrepentimiento. Y simplemente te sentabas y te iba, y te sentabas y te iba. Dice, lo que os olvidáis de Dios. Los que olvidáis de Dios, esa es una evidencia de aquellos que no han nacido de nuevo o que si han nacido de nuevo, hermano, están todavía allí en una etapa de crecimiento muy rasante y Dios quiere que tú crezcas mucho más todavía. Dice, no sea que te despedace y que no haya quien te libre, porque Dios dice, yo soy un Dios justo y la paga del pecado es muerte y no tendré por inocente al culpable. Por lo tanto, en otras palabras dice, considera, medita, empieza a evaluar tu situación, examínate. El que sacrifica alabanza me honrará. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios nos está llamando, hermano, a ser un pueblo, hermanos, que vivamos para su gloria. Es una relación permanente con Dios. No es ritualismo, no es rebeldía. Hermano, es un verdadero sacrificio de alabanza delante de Dios. Eso es lo que exige Dios, lo que el pastor está compartiendo los días miércoles con la santificación, vida cristiana. Esto es algo hermoso, hermano, porque ahí es donde la palabra, no es el título, no es santificación título, es la vida en Cristo que va creciendo permanentemente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros estamos ahí, hermano, es algo glorioso. Porque nosotros sabemos, hermanos, que estamos muchas veces en una situación que es que conocemos a Dios, pero lo conocemos y lo empequeñecemos. A Dios lo hacemos muy pequeño. Entonces otros fabrican a un Dios como el Dios Papá Noel, que viene con los regalos, un viejito barbudo, lleno de regalos. Hermanos, Dios no está para complacernos ni para tapar los pecados. Dios está para juzgarnos. El juez justo realmente, cuando ve pecado, es intolerante al pecado. Y el juez justo, que es bueno y misericordioso, va a actuar presentando una solución como la está presentando aquí. Dice
al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Al que ordene su camino. ¿Cómo estás caminando? Este pueblo, hermano, fue reprendido en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces necesitas que se te predique el Salmo 50? ¿Cuántas veces necesitas oír una palabra así de corrección? Las veces que sea necesaria, Dios te hablará, pero llegará un día que ya no más. Y dijo, hasta acá llegamos. Y los que son del Señor, a eterna redención, y los que no son del Señor, a eterna condenación. Hermanos, Dios presentó su amor y su misericordia en todas las líneas. En todo momento el Señor, hermano, habló de ese Dios de amor, de ese Dios que entregó a su Hijo Jesucristo en rescate de muchos, de ese Dios de pacto, de un Dios que es justo y de un Dios que esa justicia, que es Cristo, fue en favor de nosotros. Así que en esta mañana quiero decirte algo para terminar. Dios no, y te voy a repetir 50 veces esto, no puede ser burlado. Dios no va a ser burlado, porque el justo juicio de Dios va a ocurrir en breve. Romanos capítulo 2 para cerrar, versículo 12 al 16. Hermanos, lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, haciendo mención del justo juicio de Dios. Pero desde el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los que somos del Señor, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que somos del Señor, hermanos, vamos a tener realmente un juicio donde vamos a ver las recompensas del Señor. Las recompensas del Señor. Eso es lo que va a ocurrir en ese momento. Es Cristo, el juez supremo, que un día vino a morir en esa cruz. Hermanos, vino como cordero, pero va a regresar como un león. Va a regresar como juez para darle a cada uno lo que merece. A cada uno le dará lo que merece. Por lo tanto, iglesia amada, Dios te dice a modo de aplicación, entiende el ritualismo y entiende la rebeldía de un pueblo en el Antiguo Testamento, pero también entiende el ritualismo y entiende la rebeldía de un pueblo en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo, a la cual Dios le pide que se arrepienta, que se humille, que reconozca y que confiese su pecado para recibir vida eterna. Oramos. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en este día por tu amor y misericordia, por habernos hablado a través de este Salmo 50 que nos hace reflexionar sobre este juicio, que este es un juicio correctivo, es un juicio temporal, donde tú, oh Dios, juez justo, someterás a todo el mundo y realmente demostrarás permanentemente tu misericordia. Tu misericordia es que no nos darás a nosotros lo que merecemos, y esa es una realidad. Señor, estamos avisados por este salmo, es un salmo de alerta, es un salmo que nos hace reflexionar para volvernos a la verdadera alabanza, Señor, y darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos a ti que tú nos ayudes. Señor, ayúdanos
Ayúdanos a poder examinarnos, a poder confesar nuestros pecados y a poder vivir cada día más conforme a tu voluntad. Como dice tu palabra, a cumplir con los mandamientos, no perfectamente, pero sí sinceramente lo queremos hacer para darte a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.